Saludos mis hermanos y amigos, agradezco a Dios por esta oportunidad que tenemos de seguir compartiendo su palabra. Y bien, el día de hoy nuestro mensaje lleva por título Esculpidos en las manos de Dios. Así que vamos pues a las Escrituras y vamos precisamente al libro de Isaías capítulo 49 verso 16 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tengamos un momento de oración. Bendito Padre y amado Salvador Jesucristo, gracias Señor por tu palabra que acabamos de leer y gracias también, querido Dios, por cada una de tus bendiciones. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, quien hable por medio de tu palabra. Dirige, Señor, mis labios, mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, Señor, para que tu palabra sea, pues, de bendición para todos aquellos quienes escuchen y vean, Señor, este mensaje. Bendice también, Señor, a cada uno de mis hermanos en las diferentes congregaciones. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre more en cada uno de ellos y que tú, Señor, nos des el discernimiento y la sabiduría para aprender cada día más de ti. Gracias, Jesús, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Tenemos una hermosa promesa en este pasaje, mis queridos hermanos. Estamos esculpidos en las palmas de las manos de Dios. Es una promesa maravillosa, es una declaración que Dios hace para con su pueblo. Así que cuando alguien lleva esculpido en su mano algo, es para tenerlo presente siempre y no apartarlo de su vista. Es para tenerlo presente en su mente en cada momento de su vida. Estamos esculpidos en las manos de Dios, es lo que nos dice el texto que acabamos de leer. Pero para poder entender este pasaje que encontramos aquí en el libro de Isaías, mis hermanos y amigos, es necesario que veamos y comprendamos a quién se dirigió Dios con estas palabras y a quién le hizo estas promesas. El verso 14 nos dice: pero Sión me dejó, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Es el pueblo de Israel que se mantenía en cautiverio en territorio babilónico, es decir, el pueblo de Israel que había sido llevado justamente por causa de sus rebeliones y sus pecados, que habían sido ellos llevados cautivos y ahora vivían pues en la cautividad lejos de su pueblo, lejos de su nación. Por eso allí este pueblo, en forma sorprendente, nos menciona estas palabras que dicen: me dejó Jehová el Señor y el Señor se olvidó de mí. Quisiera que nosotros podamos entender este pasaje tal como es el pensamiento de Dios. Cuando Dios escucha estas palabras de su pueblo, Él puede mostrar seguramente una indignación, aquella queja que su pueblo hoy está diciéndole: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mis hermanos y amigos, esto que vemos aquí
no es algo que nosotros tampoco podemos dejar pasar por alto. Estas mismas palabras también nosotros la decimos en muchas etapas de nuestra vida. Lo cierto es que el pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes, también vivimos una vida de constante queja hacia nuestro Creador, tal como el pueblo de Israel lo estaba haciendo en este tiempo. Es este pueblo que durante casi toda su historia siempre estuvo quejándose de su Creador, siempre estuvo también en una rebeldía hacia Dios. Justamente por causa de sus transgresiones es que ellos fueron llevados cautivos por los babilonios y allá se encontraban por casi 70 años en cautividad. Cuando esto ocurrió, conocemos la historia que el pueblo de Jerusalén fue totalmente desolado. Hasta los muros de la ciudad fueron derribados. Así es como este pueblo fue justamente dejado en el olvido, no porque Dios lo quiso, sino porque ellos decidieron no obedecer a Dios. Pero ahora, sin embargo, tienen el atrevimiento de decir, me dejó Jehová. Quisiera que pensemos en esto, mi amigo, mi hermano. ¿Cuántas veces nosotros también no nos hemos quejado ante Dios por esta causa? Muchas veces cuando en la vida encontramos situaciones adversas, por ejemplo, cuando alguien tiene que padecer una enfermedad, entonces empieza a quejarse contra Dios. ¿Por qué? Cuando alguien sufre una pérdida económica, lo primero que hace, ¿por qué Dios me ha abandonado? Si alguien pierde a un ser querido, inclusive también sale quejándose contra Dios. Lo cierto es que nosotros somos tan igual como el pueblo de Israel. No hemos cambiado. En nuestro corazón permanece la maldad y la perversidad. Y así también como este pueblo, somos duros de corazón. Somos también un pueblo quejumbroso. Muchos creyentes hoy mismo pierden las esperanzas, pierden la fe y andan justamente quejándose porque no confían en su Creador. Y siempre, cuando se encuentran en momentos de aflicción, siempre están ellos dudando de las promesas de Dios y también sintiéndose abandonados o desamparados. Pero sin embargo, mis hermanos, las Escrituras están llenas de promesas para el pueblo de Dios y para todos aquellos quienes quieren venir a los pies del Señor. Encontramos textos como por ejemplo que dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como también el apóstol Pablo dijo en algún momento, con Cristo todo lo puede, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Es decir, en las Escrituras podemos enumerar innumerables pasajes donde Dios nos muestra su amor y nos muestra su protección y su cuidado. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado. Somos nosotros, mi amigo, mi hermano, quien hemos dejado y hemos abandonado a nuestro Dios. Y en muchas circunstancias lo que nos pasa es justamente por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra incredulidad, que justamente pasamos también por este tipo de problemas y aflicciones. Dios no te ha abandonado. Si tú sientes que Dios te ha abandonado, es porque tú no confías en Dios.
Es porque yo no confío en Dios y es por eso que encuentro vacíos en mi corazón y siento que Dios me ha abandonado. Son mis pecados los que me alejan de Dios y es lo que yo debo reconocer. Por eso el Señor nos hace esta promesa y se compara con una mujer cuando dice: ¿se olvidará la mujer que le dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Estas son también promesas maravillosas que el Señor nos hace. Ahora, comparándose con una mujer. Mujeres, ustedes lo saben. Ustedes saben lo que es ser madre, lo que es el dolor del parto. Y por tanto, cuando ustedes pasan por esto, saben perfectamente que nunca pueden olvidarse de ese hijo que traen al mundo. Porque han sufrido, porque han llevado en el vientre y porque han sufrido el dolor del parto. Y por eso es difícil que una madre pueda olvidarse de sus hijos. Pero sin embargo, nos dice la Escritura: aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Quiere decir que hay mujeres que se olvidan de Dios, perdón, de sus hijos. Hay mujeres que abandonan a sus hijos, los desamparan, por circunstancias que fueran. A veces hay madres desnaturalizadas que abandonan a sus hijos en los orfanatorios o a veces hasta en las calles. No entendemos la razón que pueda ser para tal cosa, pero a veces ocurre esto. Y por eso el Señor dice: aunque una madre desnaturalizada se olvide y abandone a su hijo, el Señor nos promete y nos dice: yo nunca me olvidaré de ti. El Señor no se olvidará de ti, mi querido amigo, mi querido hermano. Tú que estás escuchando, el Señor siempre te tiene presente. Y para aquellos hijos, o para aquellos que en alguna etapa de su vida, o tal vez hoy están pasando, o tal vez han sido hoy abandonados por sus padres, el Señor también nos da una promesa. Y esto me hace pensar en el Salmo 27, verso 10, que nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo yo nunca te dejaré. Con todo Jehová me recogerá, dice el texto del Salmo capítulo 27, verso 10. Quiero que nosotros, mis hermanos, confiemos en estos pasajes que nos muestra la Escritura. Veamos lo que dice exactamente: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Tal vez sientas que te abandonó tus padres, tus familiares, tal vez te sientes desamparado, pero puedes encontrar descanso, puedes encontrar alivio en las promesas que Dios te da. Él te recogerá, Él te cuidará, Él te protegerá. Es lo que Dios promete para aquellos desamparados. Dios siempre está cuidando de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros y no podemos ni siquiera por un momento, y hablo al pueblo de Dios, a los creyentes, quejarnos como este pueblo rebelde o como aquellos que se caracterizan y se identifican con aquellos que en toda la etapa de su vida solo andan quejándose. A veces es triste que seamos ese tipo de personas y es mejor dejar atrás esto y mejor volvernos a nuestro Creador, confiar en sus promesas. Dios nos ama de tal manera que nosotros ni siquiera podemos comprenderlo a plenitud. Por eso nos dice el verso 16, el texto que hemos leído: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Mis amigos y hermanos,
Como les dije, esta es una promesa maravillosa que Dios ha dado para su pueblo. Tú y yo estamos esculpidos, estamos grabados en la mano de Dios. Las versiones de la Biblia, en muchas de ellas nos muestran diferentes palabras y frases. En algunas versiones nos dice esculpidas, en otro nos dice grabadas, en otro nos dice tatuadas en las manos de Dios. Ahora, ten presente esto. No está hablando de que tu nombre está grabado acá. Para tu nombre hay un libro que es el libro de la vida. Allí está grabado nuestros nombres, pero no se refiere a esto, sino que aquí Dios te tiene grabado a ti, tu vida, tu presente, tu pasado, tu futuro, tus pecados, todo está grabado en las manos de Dios. Y no es solamente dibujado, sino cincelado, tallado justamente en las manos de Dios. Por eso el Señor dice, he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpido. Qué maravilloso es esto, mis hermanos, saber que nuestro Dios nos tiene grabados en sus manos. Qué promesa maravillosa para el creyente que nuestro Dios se tuvo que grabar en sus manos, mostrando una de las muestras más grandes de amor que Dios tuvo. Y esto nos hace reflexionar y ver justamente por qué Dios nos tuvo que grabar en sus manos. Y podemos pensar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, nos dice que de tal manera, o porque tanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto fue el amor de Dios hacia esta humanidad, hacia ti y hacia mí. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Dios no quiere que los hombres sean condenados. Dios no condena a nadie. Somos nosotros que por nuestros pecados nos vamos con destino a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no queremos ni escuchar ni obedecer la voz de Dios. El amor de Dios está ahí. La gracia está ahí. Dios quiere. Y esto también me hace pensar en el verso 8 de nuestro texto, que dice, por ejemplo, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. En tiempo aceptable. Quiere decir, mi amigo, mi hermano, que la gracia de Dios para con los hombres es precisamente hoy. Hoy la gracia de Dios está manifestada justamente en el amor que Él mostró a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que Él quiere escucharte, quiere oírte. Dios está esperando que tú y yo nos volvamos a Él. Que nosotros no lo rechacemos, sino que busquemos de Dios. Porque Dios siempre estará todavía, por su misericordia, esperando a que los hombres se vuelvan a Él. Mi amigo, mis hermanos, quizás nunca tú y yo podamos entender lo que significa esto. Tal vez no podemos entenderlo a la plenitud. Es cierto que muchos somos a veces incrédulos. Es cierto que cuando se presentan los problemas, comienza la duda, comienza la desesperación, perdemos la confianza en Dios y hasta la fe. Entonces, mi amigo, mi hermano, en vez de quejarnos, es mejor decir, Señor, aumentanos la fe, como lo dijeron en algún momento los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Es lo que necesitamos. En tiempos difíciles, Señor, fortaléceme. Yo no puedo solo.
Mi carne es débil, mi naturaleza es pecaminosa. Ella no me permite confiar en ti, pero quisiera hacerlo. Quisiera quedar y saber y tener presente, Señor, que tú me tienes grabado en tus manos, que tú no te has olvidado de mí. Es lo que tú y yo tenemos que decir para poder acercarnos a Dios. Reconocer que Él es nuestro Creador y que Él es también nuestro Salvador. Así que mi amigo, hoy es tiempo aceptable. Hoy el Señor quiere escucharte. Hoy es tiempo de salvación. No importa tu condición, cómo te encuentres. Tal vez eres como este pueblo de Israel. Tal vez eres así, estás lleno de dudas, lleno de incredulidad. Tal vez estás viviendo en pecado. Aún así, Dios quiere perdonarte. Aún así, Dios muestra su amor y su gracia para contigo. Dios solo quiere que tú vuelvas a Él y no vivas una vida de queja, de desesperación. Si ya eres un creyente, si ya eres alguien que está ya caminando con el Señor, entonces aférrate de las promesas, agárrate de ellas. No dudes de su palabra. Es cierto que cuando vienen momentos difíciles, casi todos y la mayoría siempre caemos en incredulidad y desconfiamos de Dios. Es cierto que cuando vienen cosas negativas decimos, Señor, pero si yo te sirvo, si yo estoy en la iglesia o en algún ministerio, ¿por qué me pasa esto o aquello? ¿Por qué tengo que sufrir por estas aflicciones? Pero, mi amigo, mi hermano, quisiera también recordarte, el Señor nunca prometió que todo nos saldría bien. La vida cristiana no es una vida de fantasía. El Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz de Jesús es padecer por causa de Cristo, es crucificar nuestra carne. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos, mi amigo, mi hermano? Es justamente renunciando al mundo, al diablo y al pecado. Porque vivimos en medio de una generación perversa, maligna. Vivimos en tiempos en donde la gente solamente hace el mal. En donde la gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Pero son tiempos terribles. Pero mi amigo, quizás es tiempo de que tú hoy puedas reflexionar, hoy puedas meditar. El Señor no quiere abandonarte, Él no quiere dejarte. Él te dice, estás en mis manos grabadas, ahí te he grabado. Cada vez que miro mis manos, ahí estás tú. Así que nunca podré olvidarme de ti. Y mi amigo, mi hermano, para poder profundizar un poco más esto, quizás podamos revisar un poco lo que dice el Salmo capítulo 137, verso 4, donde nos dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? Resulta que el pueblo de Israel se encontraba, como ya lo dije, en cautiverio, y allá ellos estaban llorando, acordándose sobre su tierra, vivían ya como un buen tiempo cautivos, y la gente que los había llevado prisioneros cautivos, lo habían despojado de todos sus bienes, de todas sus raíces. Ahora esta gente vivía prácticamente desolando al pueblo de Israel, quitándoles la alegría. Y este pueblo y estos opresores querían que ellos cantaran cánticos de Jerusalén, cánticos de Sión. Y por eso ellos ahora dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Es decir,
habían perdido todo tipo de esperanza. No se sentían ni siquiera con las ganas de cantar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Vemos que prácticamente este pueblo habían desechado a Dios de sus vidas. Ni siquiera tenían las ganas de glorificar y alabar el nombre bendito de su Creador. Y podemos ver, mis hermanos, que en otros tiempos, cuando la iglesia era perseguida, muchos cristianos tuvieron que padecer por causa de Cristo, tuvieron que sufrir azotes, persecuciones, encarcelamientos y hasta aún la muerte. Sin embargo, murieron y fueron llevados cautivos o presos, alabando y glorificando a Dios. Esa es la vida de un creyente que por causa de Cristo padece con gusto. Así que cuando se vienen los problemas, no es para quejarnos, no es para sentirnos abandonados, sino por el contrario, creo que Dios tiene un propósito. Dios quiere levantarnos, quiere purificarnos, quiere prepararnos para la venidera gloria eterna que nos espera. Allí seguramente entenderemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que hoy quizás no podemos entender, allí seguramente lo entenderemos. Así que mi amigo, mi hermano, no vivas quejándote, no vivas desesperanzado, no pierdas la fe, no desconfíes en Dios, sino que cuando abras las escrituras y encuentres promesas, apropiate de ellas. Y puedes tú decir, esto es para mí. El Señor me cuida, el Señor me guarda, Él no se ha olvidado de mí. Soy yo, y una vez más lo digo, soy yo el que muchas veces no tengo la suficiente capacidad para confiar en esas promesas maravillosas. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren qué maravilloso lo que aquí nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis ovejas, todos los creyentes, todos los que han confesado y han recibido a Cristo como su Salvador, son las ovejas del rebaño y el buen pastor es Cristo Jesús. Y Él nos dice que nos da vida eterna y que jamás pereceremos. Y algo más, dice, nadie nos las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pregunto, ¿cómo alguien podría arrebatarte de las manos de Dios? Si allí estás grabado, si ahí estás tallado, si ahí estás cincelado, alguien podrá quitarte. Es imposible. Para hacer eso alguien tendría que arrancar las manos de Dios, lo cual es imposible. Nadie, mi amigo, mi hermano, podrá arrancarte de ahí, ni borrarte de las palmas de las manos de Dios. Cristo Jesús tuvo que ser traspasado por ti y por mí. Cuando tú miras las manos de Jesús y ves esas llagas, entonces puedes decir, allí o en esas llagas, y el dolor que Él sufrió fue justamente por mí y por ti. Esas manos que fueron traspasados, esas manos que fueron horadadas, fueron por causa de nuestros pecados. Fue para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvos. ¿Acaso no es esto maravilloso? ¿Acaso no es esto algo que nosotros podamos reflexionar y tener palabras de gratitud? Y no solamente cuando todo anda bien decir Señor gracias, sino también
cuando vienen tiempos difíciles, decirle, Señor, gracias, porque tú me tienes presente, porque tú quieres transformarme, porque tú quieres santificarme, porque tú quieres prepararme para la venidera gloria. Y en eso confío y en eso espero. Y esto es una promesa maravillosa, mi querido hermano, mi querido amigo. ¿No lo entiendes? Seguramente no, yo tampoco. Nos cuesta muchísimo, pero es el amor más grande manifestado por parte de nuestro Señor. Mis hermanos y amigos, profundizando un poco más, podemos ver que justamente aquello que Cristo hizo por nosotros, nos dice el texto de Isaías capítulo 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, dice, fue herido. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Sí, tú y yo somos rebeldes ante Dios. Y lo que nosotros merecíamos, Jesús las tomó como suyas. Él fue molido, castigado, azotado por causa de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue justamente sobre él. Y cuando tú veas las llagas, cuando tú veas los azotes que él recibió, fueron justamente porque tú y yo merecíamos aquello. Así que no pienses, mi amigo, que lo que Cristo, el Señor, hizo fue algo simple. Es algo tan maravilloso que ni siquiera podemos entender. Es un gran consuelo, mi amigo, saber que tú y yo estamos esculpidos en las manos de Dios. Pero también es maravilloso saber que nosotros estamos justamente en las manos de Cristo. Cuando esas manos fueron horadadas, traspasadas, tú puedes recordar que Cristo lo aguantó y lo sufrió para que tú y yo pudiéramos tener vida. Es por la misericordia de Dios que tú y yo todavía tenemos la vida y la oportunidad de acercarnos a Cristo. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo merecíamos la condenación. Nosotros no teníamos oportunidad porque nunca podríamos hacer las paces con nuestro Señor. Jamás. Pero el Señor tuvo que tomar nuestro lugar. Él tuvo que grabarse en sus manos. Él tuvo que dejarse traspasar. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. Ven a Jesús en este día. No dejes o no te quejes más. No vivas como un pueblo rebelde, como un incrédulo. Si te falta fe, pídele al Señor. Si pasas momentos difíciles, reconfórtate en las promesas que el Señor tiene para ti. Recuerda que Él dice también a todos aquellos que pasan por momentos difíciles. El Señor nos dice en su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? Y si amas a Dios, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué pierdes la fe? ¿Por qué no puedes dejar de ser un incrédulo? Deja todo en las manos de Cristo. Él ya lo ha hecho todo. Tú no puedes hacer nada, pero Cristo sí lo ha hecho todo. Él te tiene grabado en sus manos. Él te tiene esculpido allí. Y nadie, mi amigo, podrá arrebatarlas de las manos de Dios. Que el Señor pueda bendecirte grandemente en este día. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Aunque éramos rebeldes, aunque estábamos muertos, Señor, en nuestros pecados, querido Dios,
Aún así, Señor, tú te grabaste en tus manos, Señor, y allí nos tienes presentes, Señor. Y tú prometes, Señor, que jamás te olvidarás de nosotros. ¿Cómo podrías hacerlo, Señor, si cuando tú miras tus manos puedes decir, Señor, que tú eres, Señor, propiedad nuestra? Nosotros no podemos ni siquiera, Señor, mencionar eso, pero sin embargo, Señor, tú te hiciste por nosotros. Tú fuiste a la cruz y allí te dejaste traspasar. Allí, Señor, clavaste nuestros pecados en la cruz, tomaste nuestro lugar, y por ese sacrificio, por tu muerte y resurrección, Señor, ahora todos aquellos quienes creemos en tu sacrificio y en tus maravillosas promesas, Señor, podemos alcanzar la vida y vida eterna, que es lo que anhelamos. Ayúdanos a confiar en esto, Señor Jesús, y todos podamos finalmente llegar a nuestra meta. Gracias, Jesús. No tenemos palabras para agradecerte todo, pero tu amor es grande y solo confiamos en eso, Señor. En tu nombre, Jesús, te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén.